Donde parece que también está caliente toda la temperatura es en Venezuela. Estamos a la espera de lo que va a suceder en la jornada electoral, por supuesto, pero ayer, tal como les habíamos anticipado en una corte aquí, pues el yerno de Antonio Ledesma se declaró culpable de esta trama. Vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos explique un poquitito más, porque hay que poner en contexto toda esta situación. Se trata de Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trends. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes. Como siempre, gracias por atendernos. Muchas gracias, Jolly. Siempre un placer estar contigo y con tu audiencia. Esto es importante porque contigo hemos seguido varios de estos casos, ¿no? Hacía rato que no actualizábamos los capítulos de Netflix porque como que se metieron otros temas, pero este no tiene que ver con el desfalco que le hicieron al régimen por sí, ¿no? Del que estaba metido el Alzami. Este tiene que ver también implica unos bancos y otra serie de circunstancias. Por favor, actualízanos este capítulo para poder estar al día. Sí, el caso que menciona es un caso asociado a una corrupción por parte de manejo de contratos y eso doloso, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace básicamente el sobrino, bueno, perdón, el yerno Yerno. de Antonio Ledesma, ¿no? Que se declaró culpable para poder negociar con la fiscalía. Tú sabes que es la mejor forma reconocer los cargos y una vez entrar en negociación para poder entonces mostrar la red en la que él participó, porque siempre lo más importante para la fiscalía es buscar quiénes son los peces que están por encima, los que manejan esta gran corrupción para llegar hasta ello, ¿no? Entonces yo creo que aquí básicamente ese caso lo que hizo fue reconocer, no es de los grandes que se han robado grandes dineros en el país, pero es corrupto definitivamente, de producto de la corrupción, y que están buscando los peces más gordos en ese sentido. Ahora, pero claro, y el régimen que no desaprovecha oportunidades, pero él lo que, de esta trama de corrupción como tal, él era como el intermediario para poder, de ese desfalco que también tiene que ver con PDVSA, ¿no? Descífralo un poquitito más de lo que, Él de lo que. básicamente lo que funcionaba era como vivía en Europa, Ujú. entonces creó mecanismos para el lavado del dinero. Entonces, por supuesto, al ser, está dentro de la red, pero no es la cabeza de ese grupo. Por eso que digo, él negocia y en ese sentido él tiene que aportar ahora más datos de toda la red en términos quienes estaban vinculados para poder la fiscalía seguir haciendo su trabajo. Hay que seguir el dinero, dicen los americanos, y de ahí se consigue todo. ¿A quién crees que pueda salpicar todo esto? O sea, ¿quién va a verse implicado y del cual él va, porque tendrá que presentar información y pruebas, ¿no? Dentro del Por acuerdo supuesto, que está haciendo con la fiscalía. por supuesto. Puede ser que esté metido en la red puede ser porque no conozco el caso a detalle con Ujú. el mismo Tarek, que era el que manejaba PDVSA, o puede ser que esté metido con la administración anterior, que es la de Rafael Ramírez. Pero ahora, ¿y esto qué tanto afecta a la causa venezolana? Porque, mira, ni siquiera hemos mencionado el nombre de él y tiene nombre y apellido y no tiene nada que ver con Ledesma porque es el yerno, es decir, marido de una de sus hijas, ¿verdad? Pero enseguida el titular lo ampara así como eso y parte de lo que resalta en la noticia, además de ser un caso de corrupción. Sí, aquí básicamente es apuntar para descalificar a Antonio Ledesma en términos de que es un opositor en la que ha estado enfrentando al régimen de Maduro y como para querer mostrar de que él también tiene en ese sentido rabo de paja. Lo que ocurre es, como lo señalaste, no tiene nada que ver con Antonio Ledesma, realmente es una relación, vamos a ponerlo así, indirecta, porque ni siquiera es una hija directa de él, es una hija de su esposa, que fue casado en segunda nupcia con ella, entonces, de Miss. Entonces, bueno, por supuesto la ve como una gran hija porque le tocó La toda su crió, forma, sí, claro. la crió, esa es la Ujú. palabra. Y en ese sentido, hay conexión emocional, pero no tiene nada que ver con Antonio Ledesma. No, y además él es una persona adulta que actuó por su cuenta, ¿no? Sí, Y, totalmente. Y en los otros casos de corrupción, porque el régimen ha seguido, ¿no? Y el fiscal ha seguido involucrando una cantidad de personas. ¿Cuál es la estrategia que están planteando? La estrategia del régimen en este momento, en un proceso electoral donde le pesan mucho los casos de corrupción,
porque al final se demuestra que no fueron las sanciones, sino que fue la corrupción la que lleva a este país a la debacle que vive, ¿verdad? Aquella expresión que dice que no es saqueos, no es sanciones, sino saqueo. Las sanciones no son las que realmente han llevado al país a la situación que se encuentra. Entonces tuvieron que recurrir a las acusaciones de estas personas para desvincular a Maduro de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el régimen? Han aprovechado también de vincular a periodistas que han venido haciendo investigaciones sobre estos casos de corrupción y sobre otros, donde lo quieren vincular con la red de Tarek el al-Sami, para poder mostrar de que esto no era algo que es del régimen, sino que es algo que está fuera del régimen y que involucra a gente que es crítica al régimen y que por ello están en curso en casos de corrupción. Ahí está metido periodistas como Sebastián Barraez, como Melbourne Maybor Petit, también. Ujú. Melbourne Petit, como los de Armando Info, ¿verdad? Que fueron los que descubrieron toda la corrupción con Alex Saab. Entonces, es básicamente para crear eso. Pero ya en Venezuela, esa narrativa no es creíble. Ya el pueblo entiende que no es cierto, que son formas que viene manejando el régimen para poder camuflajarse y poder ver si puede volver a conectar con ese voto popular. Yo creo que hoy eso es lo más grave para el régimen, de que no logra conseguir una forma de conexión con las grandes mayorías. Claro, es como tratar de descalificar a las personas que fueron las que destaparon todo eso. Y esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Y eso quién se lo cree? ¿Y de dónde sacan esa estrategia que piensan que les pueda funcionar? Porque como tiene una hegemonía comunicacional en Venezuela, los medios de comunicación los controla el régimen. Y entonces piensan que a través de esa hegemonía comunicacional pueden montar esta narrativa y que al final dices tanto una mentira que al final se convierte en verdad. Entonces piensan que eso puede tener algún asidero, pero lo que pasa el, no, así como eso puede funcionar, recordemos que han salido del país alrededor de 8 millones de venezolanos que Ujú. ya no tienen esa presión o ese lavado de conciencia por parte de los medios de comunicación locales y que están fuera y que tienen teléfonos inteligentes y que se comunican con sus familiares y que colocan y esto, ¿verdad? Teléfonos inteligentes tienen acceso a YouTube y tienen acceso a una serie de redes sociales que les permiten mantenerse al tanto y por lo tanto esas comunicaciones, vamos a llamarlas por señal abierta, ¿verdad? Ya hoy no tiene esa incidencia como tienen las redes sociales. Antonio, ¿por qué Diosdado Cabello le tiene miedo a la palabra transición, que hasta se ha empecinado con el canciller colombiano? Él le tiene miedo a transición porque Diosdado no se ve fuera del poder por todo lo que él puede llevar como consecuencia al no estar dentro del poder. ¿En qué sentido? Ujú, Él es uno de los personajes que es más rechazado en Venezuela, desde el punto de vista en todos los sentidos. Es un hombre que está incursionado en corrupción, incursionado en hechos de violación de derechos humanos, ¿verdad? Por el caso del SEBIN, a través del director de esa unidad de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, con el general Gustavo López. Y entonces, Gómez López, perdón. ujú. Entonces, él no se ve protegido en un escenario de que el país vuelva a una normalidad, porque tiene muchas causas. Y es un hombre que los que lo vieron el 11 de abril internamente, cuando hubo la salida de Hugo Chávez por aquella gran manifestación que salió del poder cuando renunció, eh, él fue uno de los primeros que huyó y los que lo encontraron aparentemente dicen que se mojó los pantalones, o sea que es un hombre que es cobarde en su esencia. Entonces yo creo que esa cobardía se refleja, dice, yo no puedo quedarme sin esta protección, porque no sabe cómo enfrentar ese miedo de que queda desprotegido desde el punto de vista
legal, él no tiene causa. Él, en un país donde exista un Estado de Derecho, Diosdado básicamente no tendría cómo defenderse de todas las causas que van a venir hacia él. Entonces, ¿qué dice él? Una transición significa que vamos a un cambio en el país donde va a haber un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo consigue él garantías? Claro, podrá conseguir garantías para algunas cosas, pero no para todo. Aquellos hechos que tengan que ver con crímenes de lesa humanidad no puede haber garantía, no puede haber impunidad. Y entonces esa parte es lo que él lo pone muy nervioso. Y lo otro es que definitivamente esa declaración del canciller colombiano lo que demuestra es que él no está en esas conversaciones Mm. con Colombia, esas conversaciones con Colombia que está facilitando para ver si se da una transición en Venezuela, la está manejando directamente Maduro con Petro. ¿En qué sentido? Porque el canciller colombiano le responde a palabras necias, oídos sordos, y nosotros estamos hablando es con el canciller de Maduro, que es Iván Gil, y hemos tenido una excelente conversación esta mañana. Quiere decir que él no está en, dentro de esas conversaciones o dentro de ese tablero de negociación que lleva Maduro directamente con Petro. ¿Tú estás optimista que el resultado de las elecciones se respete, se avale y se produzca esa transición? Recordemos, Jolly, que es una organización criminal donde están 5 grandes grupos, o sea, yo los llamo la banda de los 5, donde está Maduro, Cilia, donde está los hermanos Rodríguez, donde está Padrino López y donde está definitivamente Diosdado Cabello. ¿Qué ocurre? En esa banda, no todos tienen una salida fácil dentro de una transición. Entonces, ¿qué ocurre? Ante un hoy, si fueran las elecciones hoy, y el mismo 28 podríamos decir en una elección medio libre, libre competitiva, Maduro no gana esa elección por los votos. Ellos no la ganan. Todas las encuestas le dan 3-1 contra Maduro. O sea, si Maduro tiene 20, el Mundo González, el candidato de la unidad, tiene 60. ¿Okay? Si tiene 25, tiene 75 el otro. O sea, una proporción muy alta. Ujú. Y a la vez hay una intención de participación en estas elecciones también muy alta. Se habla de 75-80%. Cuando tú tienes un padrón electoral que un 80% va a votar, el margen para el fraude, el megafraude, es muy bajo, porque como ha ocurrido, ¿cómo se puede hacer la trampa? La trampa la puedes hacer en centros electorales donde tú manipulas la máquina electrónica. ¿En qué sentido? Le metes con el dedito, maduro, maduro, y sale el papelito y lo metes en la urna, maduro. Pero si tienes una participación tan alta, no tienes cómo hacer esa operación, porque no te va a darlo. Entonces, ¿qué pasa? Están ahorita pensando en la suspensión de las elecciones, que sería Oh. el escenario que más les conviene. ¿Cómo hacerlo? Lo tienen que hacer a través de un estado de excepción, decretando un estado de excepción. Y el estado de excepción se lo permite solamente una confrontación militar. Y el escenario más favorable que ellos están construyendo es con Guyana. Definitivamente vienen moviendo ese escenario, vienen consolidando la posición en la frontera con Guyana para crear un posible escenario de confrontación o de guerra con Guyana, y eso le permite a Maduro crear el estado de excepción, y por lo tanto no hay elecciones igual que lo hizo recientemente en noviembre el presidente de Ucrania, Zelensky, que cuando Mm. se presentaba la ocasión de la elección, él dijo que la posponía porque estaba en un estado de guerra y por lo tanto no podía haber elección. Y no solamente eso, sino que al crear un estado de guerra, ¿qué pasa? Que el que no esté del lado de la posición nacionalista en ese momento de Venezuela es considerado un Un traidor a la traidor. patria. Y entonces puedo ir todavía avanzar más. Puedo eliminar partidos que hayan sido, ¿verdad? Que tengan figuras que no participan, y entonces hago caída y me salió. Que yo creo que ese es un escenario que ellos están evaluando y están avanzando. No lo están haciendo abiertamente. Hay unos estudios que hizo CSIS
que está aquí en Washington, de imágenes satelitales donde ve todo el desplazamiento de fuerzas hacia la frontera, hacia la isla de Anacoco, que es la que se menciona, que es una isla que está al lado del Esequibo, y desplazamiento de fuerzas hacia allá. Y ahí ellos también ampliaron, ellos es el régimen Maduro, la pista de aterrizaje que existe en esa zona para poder llevar militares aerotransportados. Entonces yo creo que es una aventura muy de alta factura para Maduro, porque puede estarse jugando su última carta. Si yo creo que si se equivoca, podría salir del, del poder, porque generalmente no necesariamente le vaya a salir bien esa jugada. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí lo que hay que hacer es un llamado, Yoli, a la gente, que quienes van a estar al frente de esos escenarios son los hijos del pueblo. Ahí no va a ir el hijo de Maduro, ahí no va a ir el hijo de Padrino López, ahí no van a ir estos que están metidos en esta, ahí va a ir gente de pueblo. Entonces yo creo que a lo que empiece el reclamo de esas madres que ya no hoy están involucradas, podríamos ver un efecto de lo que pasó con las Malvinas en Argentina, donde Galtieri definitivamente pierde el poder. Entonces yo creo que se la están jugando y además van a perder toda la conexión, el apoyo por parte de Petrocaribe, porque Petrocaribe está apoyando a Guyana. Va a tener un distanciamiento con Cuba, aunque lo puedan conversar. Va a tener un problema con la CELAC, porque ahí no van a estar los países con él. Va a tener distanciamiento de Brasil muy fuerte, porque Lula hasta ahora no comparte ese escenario de confrontación militar con Guyana, porque tiene intereses en Guyana. Y hasta la misma China, que tiene intereses en Guyana, no le va a parecer una salida Viable. justificable. Ajá. Entonces yo creo que por eso, si ese escenario lo llegasen a hacer, que pareciese que están en esa línea, puede ser la última solución. Y viéndolo, creo que desde el punto de vista como país, es lamentable que podamos llegar a eso, pero viendo el punto de vista de salida política, uno podría llegar a pensar, bueno, que se la juegue si eso es lo que quieren ellos ver, porque te hace la salida para un país, para renovar el país mucho más fácil. Porque en este momento una negociación hay que darle garantías a ellos. En un escenario que ellos se planteen de guerra, las garantías no existen, porque incurrieron en un acto que van a ser sancionados profundamente. Entonces, Pero no yo entregan el poder, que al final es lo que quieren, ¿no? Mantenerlo. no, pero es que no lo van a entregar, porque en un escenario de guerra en que fracasen, claro que le van a cortar la cabeza en ese sentido, o sea, cortar la cabeza simbólicamente. Le van a pedir Mm. que Galtieri le pasó en Argentina. Esos escenarios tú no sales, porque ya no tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque, vuelvo a decir, ahí va a ir gente del pueblo, ahí no van a ir los hijos de ellos a comandar eso, ¿verdad? Entonces la gente va a sentir no solamente que me usaste, que la salida es una salida electoral, que es lo que quieren los venezolanos en este momento, a la crisis política, y que entonces la causa eres tú, porque no vas a mejorar las condiciones de vida con ese escenario tampoco. Entonces yo Pero creo, pueden hacer una especie de walk the dog, ¿no? Vamos a entretener aquí, pero no hacemos nada, pero para poder hacer el estado de excepción, suspender las elecciones, quitar ese momento en que tienen la oposición, ¿no? el país ya tomó una decisión, quiere un cambio, lo viste, se vio en Trujillo, cuando el estado Trujillo, cuando María Corina visitó ese estado, donde un grupo de autobuses que llevaban gente para el meeting de Jorge Rodríguez, que lo que ellos han venido usando como estrategia para confrontar a María Corina cuando va Ujú. recorriendo el país, es montándole mítines simultáneos en las mismas ciudades o en los mismos pueblos. Y resulta que los autobuses se pararon para tomarse foto y tomarle foto a María Corina Machado. O sea, ahí te está mandando un mensaje muy claro, que hasta la misma movilización que tú haces, la gente está sentimentalmente, emocionalmente conectada, es con el cambio, con lo que simboliza María Corina Machado. Entonces, aquí no hay ahorita un back to back. O sea, en este momento la mejor solución que hay en Venezuela es sentarse en una negociación por parte de Maduro, que es lo que está manejando precisamente a través de Colombia y Brasil,
para una salida negociada y ordenada. Esa De otra famosa esa famosa transición. Ya, esto está interesante. Este capítulo vamos a tenerlo que dejar ahí para el anticipo futuro, porque un punto suspensivo. claro, pero antes de terminar, me gustaría que me comentaras cómo están las cosas con el petróleo, porque contigo también seguimos eso y el impacto que ha tenido para el régimen, ¿no? Porque, esa es otra cosa que se suspendió la licencia, que pero sí, pero no la otra, en fin, hay como un enredo en eso ahí, Antonio, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, ante eso de que Maduro no cumple ni lo va a cumplir con el Tratado de Barbados, Ujú. y le habían puesto una línea roja, pues aquí la administración Biden. Entonces tuvo que recurrir que la licencia 44, que es la que autorizaba a PDVSA a hacer negocios con empresas abiertamente sin pasar por la FAC, por el Tesoro de los Estados Unidos, eh, se las se la suspendieron, se la quitaron y dijeron, bueno, a partir de ahora, que es la 44A, no puede más PDVSA hacer negocios, sino que tiene que venir esa empresa a los FAC a pedir o una licencia o un comfort letter para poder seguir. Entonces, por eso pareciese que las cosas siguen igual. Sin embargo, mientras tú vienes y pides la licencia, pasa un tiempo y ese tiempo no repercute en la caja de Maduro. Sigue Mm, recibiendo, por supuesto, el cash de Chevron, que no entraba en esta licencia porque ellos usan la 41, que les permite seguir en el país y seguir produciendo y exportando el crudo venezolano, pero las otras sí. De hecho, la francesa que vino, la Nouvelle Prom, que vino a pedir la licencia, la pidió en noviembre, cuando se aprobó la licencia 44, que fue en octubre. Ellos inmediatamente introdujeron una licencia en OFAC que se la aprobaron la semana antepasada. O sea, mm. tardaron 6 meses para aprobárselo. O sea, lo que Pero ya quiero dar. sabían cómo era el juego, ¿no? Entonces, por eso la transición Por no eso se no, porque ellos querían hacer inversiones, ¿verdad? Y se la dieron por 3 años precisamente por eso, para poder recuperar un dinero y una cosa. Entonces, no se la dieron por 6 meses, que generalmente es lo que hace los FAC inicialmente. muy bien. Ese otro capítulo también continuará. Ah, Por ahora lo dejamos así. Y todavía no mm, le hemos puesto nombre a la saga, ¿no? no, Muy bien. hay que pedirle a nuestro oyente que nos sugieran, no. Claro, ahí vamos a ver. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran placer. Buenas tardes. A Antonio de la Cruz con nosotros a esta hora de Interamerican Trend.